Imagina un universo que no tiene principio ni tiene fin. Un cosmos que respira, que se expande y se contrae como un pecho que duerme, que muere y renace millones de veces sin que nadie lo llore ni lo celebre, porque su muerte siempre fue el primer paso de su siguiente vida. Eso es exactamente lo que encontrarás hoy. No una mitología muerta guardada en museos, sino el relato vivo más antiguo que la humanidad jamás ha contado. Antes de hablar de dioses, de demonios y de guerras cósmicas, necesitas entender algo que cambiará por completo la manera en que escucharás todo lo que viene. La mitología hindú no es una reliquia del pasado. Hoy mismo, en este preciso momento, más de 1.000 millones de personas en el planeta despiertan, oran, celebran festivales y toman las decisiones más importantes de sus vidas guiadas por los mismos dioses, los mismos textos y los mismos ciclos cósmicos que vamos a explorar juntos en las próximas 2 horas. Eso no tiene comparación en ninguna otra tradición mítica del mundo. Las mitologías griega y romana, con toda su grandeza y su complejidad narrativa, quedaron atrapadas en el pasado cuando los templos cerraron y los altares se apagaron. La nórdica sobrevivió apenas en manuscritos islandeses medievales y en el imaginario popular moderno. Pero la mitología hindú no murió, no se fosilizó, no se convirtió en curiosidad académica. Siguió respirando, creciendo y adaptándose durante más de 1.000 años sin interrupciones. 1.000 años. Tómate un segundo para dimensionar eso. Cuando los griegos apenas comenzaban a trazar los cimientos del Partenón, la tradición védica hindú ya llevaba siglos desarrollada, con textos sagrados elaborados y rituales plenamente establecidos. Cuando Roma era todavía una aldea de pastores a orillas del Tíber, en el subcontinente indio ya existían himnos y filosofías tan profundas que pensadores de hoy siguen debatiendo su significado completo. Y mientras imperios enteros nacían, florecían y desaparecían sin dejar más que ruinas, esta tradición siguió viva, pasando de boca en boca, de generación en generación, sin perder el hilo central que la sostenía. Pero lo que hace verdaderamente única a la mitología hindú no es solo su antigüedad ni la enormidad de sus seguidores, es su estructura fundamental. Porque mientras casi todas las demás tradiciones míticas del mundo conciben el universo como una historia con principio y fin, un momento de creación y un día del juicio final, la mitología hindú propone algo radicalmente distinto y de alguna forma mucho más perturbador. El cosmos no nació una sola vez, ni morirá una sola vez. El cosmos vive en ciclos eternos, como el día y la noche, como las estaciones del año, como la respiración misma. En esta visión, el universo es un ser que se expande y se contrae, que florece y se destruye, que duerme y despierta, una y otra vez, sin que ningún ciclo sea el primero ni el último. Los dioses no son simplemente seres poderosos que crearon el mundo y lo observan desde lejos con indiferencia o capricho. Son fuerzas fundamentales del cosmos, engranajes de una maquinaria que nunca se detiene y que no puede detenerse sin que todo colapse. Brahma crea, Vishnu preserves, Shiva destruye para que la creación pueda comenzar de nuevo. Esos tres actos no se suceden de forma lineal, ocurren simultáneamente, siempre, en todas partes. Por eso, cuando hoy te contemos la historia desde la creación primordial hasta el fin del mundo, en realidad no te estamos contando el inicio y el final de algo definitivo. Te estamos mostrando un ciclo completo de un proceso que ya ocurrió infinitas veces antes y que ocurrirá infinitas veces después. Como si tomáramos una sola respiración del universo y la expandiéramos durante 2 horas para que puedas observar con detenimiento cada detalle de lo que sucede dentro de ella. ¿Y qué encontrarás dentro de esa respiración? Los dioses más antiguos del mundo, aquellos que gobernaban los truenos, el fuego y el orden del cielo mucho antes de que nadie escribiera sus nombres en ningún texto.
las eras cósmicas que estructuran el tiempo en escalas tan descomunales que harían palidecer cualquier otra noción de historia humana. Los 10 avatares de Vishnu, encarnaciones del preservador cósmico que descendieron al mundo en los momentos de mayor peligro para salvar el Dharma, el orden sagrado que sostiene todo lo que existe y sin el cual el universo entero se desmoronaría. Y también encontrarás las 2 epopeyas más grandes que la humanidad haya narrado jamás. El Ramayana, la historia de un príncipe exiliado, una princesa robada y un ejército de monos que cruzó el océano para enfrentarse al demonio más poderoso que jamás existió. Y el Mahabharata, la guerra más épica de toda la mitología hindú, una batalla que no fue solo entre familias, sino entre 2 visiones opuestas del mundo, y en cuyo campo de batalla un dios reveló a un guerrero angustiado la filosofía más influyente de toda la historia de Asia. Historias que no son simples aventuras de héroes y villanos, sino manuales vivos de deber, amor, sacrificio y conciencia que siguen guiando las decisiones de 1.000 millones de personas cada día. Y también encontrarás a Shiva, el más contradictorio de todos los dioses, asceta que medita durante eones en las cimas heladas del Himalaya y al mismo tiempo danzarín cósmico cuyo movimiento destruye y recrea el universo entero. Padre amoroso que por accidente decapitó a su propio hijo y lo resucitó con la cabeza de un elefante. El ser que bebió el veneno más letal del cosmos para salvar toda la creación y cuya garganta quedó para siempre teñida de azul como testimonio eterno de ese sacrificio. Shiva es la prueba viviente de que en la mitología hindú los opuestos no se excluyen, coexisten, se necesitan, se alimentan mutuamente para que el cosmos mantenga su equilibrio. Al final de este viaje llegaremos al tiempo presente, al Kali Yuga, la era más oscura de todas, la era en que vivimos ahora mismo según los textos sagrados del hinduismo. Te contaremos qué dice la profecía sobre cómo termina este ciclo, quién vendrá a poner punto final a la corrupción actual, qué ocurrirá cuando ese momento llegue y cómo el universo entero volverá a dormirse sobre las aguas primordiales para soñar un cosmos completamente nuevo. Pero eso vendrá al final. Por ahora, necesitas verlo todo desde el principio. El principio que, como ya sabes, no es realmente un principio, es solo el momento en que la gran respiración comienza de nuevo. Antes de que existiera nada, antes de que hubiera dioses o demonios, luz o sombra, tiempo o espacio, existía solo el Brahman. No un dios con nombre y forma, no una voluntad que decidió crear por aburrimiento o por capricho, sino una energía pura, infinita, sin contornos y sin propósito, que lo llenaba todo porque no había nada más que llenar. El Brahman no pensaba ni sentía ni deseaba, simplemente era, y en ese ser absoluto e inmóvil estaba contenida, latente, dormida, la semilla de todo lo que existiría algún día. Y entonces, en algún instante imposible de ubicar en ningún calendario humano, algo ocurrió dentro de esa quietud infinita. Vishnu apareció sobre las aguas primordiales, no las aguas de ningún océano conocido, sino el fluido oscuro y eterno que existía antes de que el agua misma existiera, una sustancia que era, al mismo tiempo, nada y todo. Vishnu flotaba sobre esas aguas en un sueño profundo, recostado sobre la serpiente cósmica Shesha de 1000 cabezas, que se extendía debajo de él como un lecho viviente suspendido en la oscuridad absoluta. Ese sueño de Vishnu no era inactividad ni vacío, era gestación, una espera cargada con todo el potencial del cosmos, porque dentro de ese sueño, desde el ombligo del Dios preservador, comenzó a crecer algo. Un tallo de loto largo y luminoso que ascendió lentamente desde las profundidades de las aguas primordiales hacia una luz que todavía no existía. Y en la cima de ese tallo floreció la flor más importante de toda la historia cósmica, y dentro de esa flor, sentado en perfecta meditación, despertó Brahma, el creador, con cabezas orientadas hacia los puntos cardinales,
listo para dar forma a todo lo que su padre dormido había soñado en silencio. Lo que viene a continuación es una historia de dioses que combaten, que se sacrifican y que a veces se traicionan. De héroes que eligen el honor sobre la comodidad y pagan un precio devastador por esa elección. De demonios que no son simplemente la encarnación del mal, sino el reflejo necesario de la luz, sin el cual la luz misma perdería todo su sentido. Es la historia de un cosmos que ama su propia existencia con tanta intensidad que prefiere destruirse y renacer antes que quedarse inmóvil para siempre. Así que quédate, porque lo que estás a punto de escuchar lleva 1000 años siendo contado, y todavía, después de todo ese tiempo, no ha terminado. Antes de la primera estrella, antes del primer sonido, antes de que el tiempo mismo tuviera sentido, existía una oscuridad que no era triste ni amenazante, sino simplemente absoluta. Una oscuridad que no esperaba nada porque no había nadie para esperar, ni ningún lugar hacia donde mirar. Y en el centro de esa nada perfecta, flotando sobre aguas que existían antes de que el agua fuera agua, dormía un dios. Vishnu no era un dios que había decidido dormir porque estaba cansado. Su sueño era el cosmos mismo en estado de potencia pura, un silencio tan cargado de posibilidades que cualquier movimiento, cualquier pensamiento, cualquier deseo que emergiera de él tendría el poder de convertirse en realidad. Estaba recostado sobre Shesha, la serpiente de 1000 cabezas que se enroscaba debajo de él como un trono viviente, cada una de sus cabezas extendida hacia la oscuridad como si vigilara los bordes de una existencia que todavía no había comenzado. El universo entero estaba contenido en ese sueño, esperando el instante en que Vishnu abriera los ojos. Y entonces, desde su ombligo, comenzó a crecer algo. Un tallo delgado, luminoso, imposible en aquella oscuridad sin luz, que ascendió lentamente a través de las aguas primordiales con una certeza tranquila y absoluta. No tembló, no dudó, se extendió hacia arriba durante lo que podría haber sido un instante o una eternidad, porque el tiempo todavía no existía para medirlo, hasta que en su extremo floreció una cosa que el universo nunca había visto, un loto perfecto, abierto, resplandeciente, suspendido en la nada como la primera promesa que el cosmos se hacía a sí mismo. Y sentado dentro de esa flor, en perfecta meditación, con rostros orientados hacia los puntos del espacio que aún no tenía nombre, despertó Brahma. Sus cabezas miraban en todas las direcciones al mismo tiempo, como si desde el primer instante de su existencia ya comprendiera que el acto de crear exige verlo todo. No dejar ningún rincón sin atención, no ignorar ninguna perspectiva. En sus manos sostenía los Vedas, los textos sagrados del conocimiento universal, que no había escrito ni aprendido, sino que simplemente conocía, porque el conocimiento de la creación era parte de su ser tan naturalmente como los pulmones son parte de un hombre. Brahma miró a su alrededor y vio la nada. No con desesperación, sino con el entusiasmo sereno de alguien que acaba de recibir la materia prima más valiosa del cosmos, el vacío absoluto, listo para ser llenado. Pronunció las primeras palabras que se dirían en el universo, sílabas que no eran solo sonidos, sino actos de creación, y con cada una de ellas algo nuevo aparecía en la oscuridad. La luz llegó primero, y con ella el espacio comenzó a tomar dimensiones. Luego llegó el aire, el fuego, el agua y la tierra, los 5 elementos fundamentales que formarían la arquitectura de todo lo que existiría. Y finalmente, con una paciencia meticulosa que solo puede tener alguien para quien el tiempo acaba de nacer, Brahma pobló ese espacio con seres, plantas, animales, montañas, ríos y cielos, ordenando el caos potencial en un cosmos habitable y hermoso. Pero Brahma no trabajaba solo. Nunca lo hizo, porque aunque fue él quien tomó en sus manos el acto físico de la creación, detrás de su trabajo estaba la voluntad dormida de Vishnu, la energía que lo había hecho nacer desde su propio ombligo como una extensión de su sueño creador.
y en algún lugar de esa misma realidad recién nacida, latía ya la presencia de una tercera fuerza, más difícil de comprender que las otras dos, más temida y más necesaria al mismo tiempo. Shiva, aquel en quien la destrucción y la renovación no son accidentes ni tragedias, sino la función más sagrada del cosmos. Así nació la Trimurti, la Trinidad Divina, que no es simplemente un grupo de tres dioses poderosos, sino la representación de las tres fuerzas fundamentales sin las cuales el universo no podría funcionar ni un solo instante. Brahma el Creador, cuya labor es dar forma y vida a todo lo que existe. Vishnu el Preservador, cuya misión es sostener el orden y el equilibrio del cosmos frente a las fuerzas que constantemente amenazan con destruirlo. Y Shiva el Transformador, cuyo poder no consiste en aniquilar por capricho, sino en disolver lo que ya ha cumplido su ciclo para que lo nuevo pueda emerger desde sus cenizas. Piensa en estas tres fuerzas no como personalidades separadas que gobiernan reinos distintos, sino como aspectos del mismo proceso universal que ocurre en todo lo que existe, en todas las escalas posibles. Una semilla que germina, crece y finalmente muere para devolver sus nutrientes al suelo y permitir que otra semilla germine está cumpliendo el ciclo de la Trimurti. Una estrella que nace de una nebulosa, brilla durante millones de años y explota en una supernova que dispersa los elementos para formar nuevos planetas está cumpliendo el ciclo de la Trimurti. El universo entero, desde la escala más pequeña hasta la más descomunal, late al ritmo de esas tres fuerzas en movimiento perpetuo. Ahora bien, entender a Brahma exige ir un poco más allá de la imagen simple de un ser que fabricó el mundo como un artesano construye un mueble. Brahma creó a partir del Brahman esa energía primordial sin forma que lo precede todo y que es, en cierto sentido, la sustancia misma de la que están hechos todos los dioses, todos los seres y todo el cosmos. Brahma no creó desde la nada absoluta, sino desde la plenitud de esa energía infinita, dándole formas y estructura a algo que ya existía en potencia. Es la diferencia entre un escultor que fabrica piedra de la nada y uno que descubre la figura que ya estaba dentro del bloque esperando ser liberada. Y esa perspectiva lo cambia todo, porque significa que la creación hindú no es un acto de imposición de orden sobre el caos, sino un acto de revelación. El cosmos que existía como potencia en el Brahman volviéndose visible, tangible, experimentable. Brahma no inventó el universo, lo despertó. Y así como fue despertado por el tallo de loto que emergió del sueño de Vishnu, el universo fue despertado por la voz y la voluntad de Brahma al recitar los Vedas en la oscuridad primordial. Vishnu, por su parte, no era un dios que simplemente observaba la creación con indiferencia desde su trono cósmico. Desde el mismo instante en que Brahma comenzó a dar forma al universo, Vishnu asumió su papel como guardián del Dharma, el principio de orden sagrado que sostiene la existencia de todo. El Dharma no es solo una ley moral para los seres humanos, es la fuerza que mantiene a los planetas en sus órbitas, que hace que el día siga a la noche, que garantiza que el cosmos no se deshaga en caos puro. Vishnu es el dios que vela porque ese principio se mantenga, y cuando algo o alguien lo amenaza con suficiente fuerza, él mismo desciende al mundo en forma de avatar para restaurarlo. Pero eso es una historia para más adelante. Shiva es el más complejo de los tres y también el más fascinante. Antes de que existiera el tiempo, Shiva ya meditaba en las cimas del Himalaya, inmóvil como la montaña misma, con los ojos cerrados y la mente más allá del universo que Brahma acababa de crear. Su existencia no comenzó con la creación. Él trasciende los ciclos, está antes del primero y después del último, como el silencio que existe antes de que suene cualquier nota y que vuelve a existir cuando la música termina. Cuando Shiva abre su tercer ojo, el fuego que emana de él puede reducir a cenizas a cualquier ser del cosmos, incluyendo a los propios dioses. Pero ese mismo fuego no es destrucción por odio, es
purificación, la llamarada necesaria para que lo viejo se disuelva y lo nuevo tenga espacio para nacer. Juntos, estos tres dioses forman un sistema perfecto y autosuficiente. Sin Brahma no habría nada que preservar ni que transformar. Sin Vishnu, el cosmos creado se desmoronaría ante la primera amenaza seria. Sin Shiva, el universo envejecería, se corrompería y se ahogaría en su propia acumulación de formas agotadas, sin poder renovarse jamás. Son inseparables en su función, complementarios en su naturaleza y eternos en su ciclo. Y es precisamente ese ciclo el que vamos a seguir a lo largo de toda esta historia. Pero antes de que los dioses comenzaran a vivir sus grandes aventuras, antes de que los primeros demonios aparecieran para desafiar el orden del cosmos, antes de que los héroes emprendieran sus misiones imposibles, había un panteón anterior, un conjunto de dioses más primitivos y más cercanos a las fuerzas brutas de la naturaleza que gobernaron el cielo durante los primeros tiempos del mundo. Y para entender cómo la mitología hindú llegó a ser lo que es hoy, primero necesitas conocerlos a ellos. Cuando el mundo recién nacido abrió los ojos por primera vez, lo que encontró no fue la serenidad ordenada de un cosmos perfectamente diseñado, encontró tormenta, encontró fuego, encontró el rugido del viento sobre colinas que todavía no tenían nombre, y la violencia del rayo partiéndose en dos sobre un cielo que acababa de aprender a existir. Y en medio de todo eso, gobernando las fuerzas más crudas y más poderosas de la naturaleza recién creada, estaban ellos, los dioses védicos, los primeros señores del universo. Estos no eran dioses de palacios celestiales ni de filosofías abstractas, eran dioses de carne y relámpago, dioses que se manifestaban en el estruendo de una tormenta o en la lengua anaranjada de una hoguera. Sus devotos no los adoraban desde la distancia intelectual de quien contempla un concepto eterno, los sentían en la piel cada vez que el cielo se oscurecía, en el calor cada vez que encendían un fuego, en el miedo cada vez que el mar se agitaba sin previo aviso. Eran dioses inmediatos, presentes, peligrosamente cercanos, y al frente de todos ellos, con una autoridad que nadie cuestionaba en aquellos tiempos primeros, estaba Indra, rey de los Devas, señor del trueno y del rayo, gobernante del Svarga, el reino celestial donde los dioses celebraban sus victorias y planeaban sus guerras. Indra no era un dios sereno ni contemplativo, era un guerrero nato, impetuoso, lleno de una energía que desbordaba sus propios límites y que a veces lo metía en problemas tan graves que ponían en riesgo el equilibrio del cosmos entero. Pero cuando el universo necesitaba un puño que golpeara primero y preguntara después, era el puño de Indra el que caía. Su arma era el Vajra, el rayo, forjado según algunas versiones con los huesos del sabio Dadichi, quien los ofreció voluntariamente para que de ellos se pudiera construir la única arma capaz de derrotar al demonio Vritra. Y Vritra era exactamente el tipo de amenaza que definía quién era Indra. Una serpiente colosal, un ser de caos puro que había bloqueado todos los ríos del mundo, aprisionando el agua y condenando a la tierra a una sequía mortal. Los hombres morían de sed, los campos se secaban, los animales caían. El cosmos recién creado parecía a punto de deshacerse antes de que hubiera tenido tiempo de vivir. Indra tomó el Vajra, ascendió hacia donde Vritra dormía envuelto en su propio poder aplastante, y lo que ocurrió a continuación sacudió el cielo entero. El choque entre los dos fue tan brutal que las montañas temblaron hasta sus raíces más profundas y el horizonte se iluminó con un destello que los primeros hombres vieron desde sus aldeas y confundieron con el nacimiento de un segundo sol. Cuando el polvo se asentó, Vritra yacía derrotado y los ríos volvieron a correr, liberados hacia el mar. Indra había salvado el mundo y con ese acto se ganó el título que nadie volvió a disputarle durante siglos, el rey de los dioses. Pero Indra no gobernaba solo. A su lado, inseparable de cada ritual y de cada plegaria que los primeros hombres elevaban al cielo, ardía Agni,
el dios del fuego. Agni no era simplemente la deidad que presidía las llamas, era el intermediario sagrado entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses, el mensajero que tomaba las ofrendas depositadas en el fuego sacrificial y las transportaba hasta las manos de los inmortales. Sin Agni, las oraciones humanas se quedaban atrapadas en la tierra. Con él viajaban directamente al corazón del cosmos celestial. Por eso el fuego era tan central en los rituales védicos. Cada vez que un sacerdote encendía el fuego sagrado y pronunciaba los himnos del Rigveda sobre él, estaba despertando a Agni, invitándolo a ser el puente entre los mortales y los inmortales. Agni era un dios de múltiples rostros, el fuego del hogar que calentaba a la familia, el fuego del rayo que descendía del cielo, el fuego del sol que nutría la tierra. En cada una de esas manifestaciones ardía la misma presencia divina, benevolente, pero también capaz de una destrucción absoluta si se la provocaba sin el debido respeto. Mientras Indra combatía y Agni ardía, había un dios más silencioso que observaba todo desde la quietud de un papel tan fundamental que sin él el cosmos entero se habría deshecho en el primer instante. Varuna, el guardián del orden cósmico. Varuna no era un dios de batallas ni de rituales de fuego. Era el dios que sostenía el Rita, el principio de orden universal que hacía que el sol saliera cada mañana, que las estaciones se sucedieran con fidelidad, que las leyes del cosmos se cumplieran sin excepción. Era, en cierto sentido, el primer juez del universo, aquel ante quien ningún acto, ningún pensamiento y ninguna intención podía ocultarse. Se decía que Varuna lo veía todo desde su palacio dorado construido sobre las aguas celestiales, rodeado de espías invisibles llamados los Adityas, que recorrían el mundo registrando cada transgresión contra el orden sagrado. No era un dios de castigo cruel, era un dios de corrección, cuya cólera se encendía únicamente cuando el orden que él custodiaba era violado de forma deliberada y grave. Los primeros hindúes le rezaban no solo para pedir favores, sino para confesar sus fallas, para pedir que sus cadenas invisibles, las que él tendía sobre los pecadores, fueran cortadas y que el orden restablecido devolviera la paz al alma y al mundo. Y por encima de todos ellos, literalmente, cruzando el cielo desde el amanecer hasta el atardecer, sin detenerse jamás, viajaba Surya, el dios Sol. Surya era el más visible de todos los dioses védicos, el que ningún ser vivo podía ignorar porque su presencia o su ausencia determinaba cada aspecto de la existencia. Se lo representaba conduciendo un carro de oro tirado por 7 caballos blancos, uno por cada color de la luz, atravesando el firmamento con una regularidad que era en sí misma una forma de promesa. Yo estuve ayer, estoy hoy y estaré mañana, y mientras yo cruce el cielo, el cosmos seguirá vivo. Estos dioses, Indra, Agni, Varuna y Surya, junto con decenas de otras deidades menores que habitaban el viento, los ríos, los bosques y las profundidades del océano, formaron el primer panteón organizado de la humanidad. Sus historias, sus alabanzas y los rituales para honrarlos quedaron registrados en el texto más antiguo que existe en cualquier lengua indoeuropea, el Rigveda, una colección de más de 1000 himnos sagrados compuestos hace más de 3500 años por sacerdotes que los transmitieron de memoria durante generaciones antes de que alguien los escribiera por primera vez. Pero el universo no se detiene, y los dioses tampoco. Con el paso de los siglos, algo comenzó a cambiar en la manera en que los pueblos del subcontinente indio entendían lo divino. Las fuerzas de la naturaleza seguían siendo reverenciadas, pero la pregunta que más surgía ya no era cómo apaciguar a la tormenta o cómo invocar la lluvia. La pregunta que empezó a dominar el pensamiento espiritual fue más profunda y más perturbadora. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué fuerza sostiene al dios del trueno y al dios del fuego y al dios del orden? ¿Hay algo más fundamental que todos ellos, algo que los precede y los trasciende?
Fue esa pregunta la que abrió el camino hacia el período upanishádico, hacia la filosofía del Brahman y del Atman, hacia la comprensión del cosmos como un todo unificado en lugar de un campo de batalla entre fuerzas divinas separadas. Y fue esa misma evolución espiritual la que, con el tiempo, reorganizó el panteón completo. Indra, que había sido el rey indiscutible de los dioses durante siglos, comenzó a perder terreno frente a Vishnu y Shiva, cuyas personalidades más complejas y cuyas funciones cósmicas más abarcadoras respondían mejor a las preguntas que el pensamiento hindú estaba aprendiendo a hacerse. Eso no significa que los dioses védicos desaparecieran. Siguen presentes en los textos, en los rituales y en la memoria del hinduismo hasta hoy. Pero su papel cambió. De fuerzas primarias soberanas pasaron a ser grandes dioses dentro de una jerarquía más amplia y más sofisticada, presidida por la Trimurti y organizada alrededor de conceptos que van mucho más allá del control de la lluvia o del fuego. Es la historia de una tradición que nunca borró su pasado, sino que lo integró, lo reinterpretó y lo enriqueció con cada generación que lo heredó. Y es dentro de esa estructura ampliada, con los dioses védicos como cimiento y la Trimurti como columna central, donde el cosmos hindú comenzó a organizar su historia más compleja. La historia del tiempo mismo, dividido en ciclos tan vastos que hacen que toda la historia humana parezca el parpadeo de un ojo. Los yugas. Las eras del mundo que definen todo lo que ocurrió, todo lo que ocurre y todo lo que todavía está por venir. Imagina que toda la historia de la humanidad, desde la primera aldea que alguien construyó hasta la ciudad más moderna que existe hoy, representa apenas un segundo dentro de una hora. Ahora imagina que esa hora es solo una fracción infinitesimal de un día cósmico que lleva repitiéndose desde antes de que el tiempo tuviera nombre. Eso es exactamente lo que propone el sistema de los yugas. Una arquitectura del tiempo tan descomunal que obliga a replantear por completo lo que entendemos por historia, por civilización y por el lugar que ocupamos en el universo. Los yugas no son simplemente periodos históricos ni eras geológicas en el sentido moderno del término. Son fases de un ciclo espiritual y cósmico que mide la distancia entre los seres vivos y su naturaleza divina original. Cuando el ciclo comienza, esa distancia es casi inexistente. Los seres viven en perfecta armonía con el Dharma, con la verdad y con el cosmos. A medida que el ciclo avanza, esa distancia crece, la oscuridad se expande, la corrupción se profundiza, hasta que en el punto más alejado de la luz divina, el ciclo toca fondo, se rompe y comienza de nuevo desde la pureza. Eras, fases de ese descenso y esa renovación, cada una con su duración, su carácter y sus reglas propias. La primera era se llama Satya Yuga, también conocida como Krita Yuga, y es la edad de oro del cosmos. En el Satya Yuga, el Dharma camina sobre sus patas con plena solidez, como un toro que avanza sin miedo por un terreno que conoce perfectamente. La virtud no es un esfuerzo ni una disciplina, es el estado natural de todos los seres, tan espontánea como respirar. Los seres humanos que viven en esta era no necesitan leyes escritas, templos construidos ni rituales elaborados para acercarse a lo divino, porque lo divino no es algo lejano que hay que buscar. Es lo que son, sin distancia, sin separación, sin esfuerzo. La duración del Satya Yuga es de 1.728.000 años. En ese tiempo, los hombres viven hasta 100.000 años con cuerpos perfectos, libres de enfermedad, sin hambre, sin miedo y sin conflicto. No hay castas en conflicto, no hay guerras, no hay pobreza. La tierra produce lo que se necesita sin que nadie tenga que arrancarle nada por la fuerza. El cielo y la tierra están en conversación permanente. Los dioses y los hombres conviven sin la barrera que en eras posteriores los separará de forma creciente e irreversible. Es, en todos los sentidos posibles de la palabra, el paraíso.
no un lugar geográfico, sino un estado del cosmos en su máxima expresión de equilibrio. Pero ningún estado de máxima perfección dura para siempre, no porque la perfección sea inestable en sí misma, sino porque el cosmos tiene un ritmo que no puede detenerse, y ese ritmo exige que lo que alcanzó su cima comience tarde o temprano el descenso. Y así llegó el Treta Yuga, la segunda era en la que el toro del Dharma pierde una de sus patas y comienza a avanzar con mayor dificultad, con mayor esfuerzo, con mayor conciencia de que el camino ya no es tan llano como antes. El Treta Yuga dura 1.296.000 años, y en él comienzan a aparecer las primeras grietas en el tejido de la existencia perfecta. Los hombres siguen siendo nobles y virtuosos en su mayoría, pero la virtud ya no es completamente espontánea. Hay que cultivarla, practicarla, defenderla contra las primeras sombras que empiezan a asomar en los rincones del mundo. Y esas sombras tienen un nombre: los primeros demonios, los primeros seres que eligieron el camino de la Dharma, la ruptura del orden sagrado, y cuyo poder fue creciendo con cada generación que pasaba. Es en el Treta Yuga donde ocurre la historia de Rama, el séptimo avatar de Vishnu, cuya misión fue precisamente enfrentarse a la más poderosa de esas fuerzas oscuras. Pero esa historia llegará en su momento. Lo que importa ahora es entender que el Treta Yuga marca el inicio de algo que el cosmos nunca pudo revertir: la posibilidad del mal. No la certeza del mal, no su dominio, pero sí su presencia. Y una vez que algo existe en el cosmos no puede simplemente borrarlo, debe integrarlo, equilibrarlo, transformarlo. Esa tarea de equilibrio recaerá sobre los hombros de dioses, héroes y avatares durante las eras que siguen, en una lucha que nunca termina del todo, porque nunca puede terminar del todo. La tercera era es el Dwapara Yuga, y en ella el toro del Dharma pierde una segunda pata, avanzando ahora con la mitad de su fuerza original, compensando el desequilibrio con un esfuerzo visible que cuesta, que duele y que no siempre alcanza. El Dwapara Yuga dura 860.000 años, y en él el deterioro moral ya no es una posibilidad periférica, sino una tendencia central y dominante. Las instituciones comienzan a corromperse desde adentro, la ambición reemplaza con mayor frecuencia a la virtud, las alianzas se forman y se rompen por interés y no por principio, y los seres humanos comienzan a necesitar textos escritos, leyes formales y estructuras de poder para sostener un orden que antes se sostenía solo. Es en el Dwapara Yuga donde ocurre la guerra del Mahabharata, el conflicto más devastador y más importante de toda la mitología hindú. El hecho de que la batalla más épica que los textos sagrados describen haya ocurrido en esta era no es accidental. Es la consecuencia directa del nivel de corrupción que el Dwapara Yuga había alcanzado. Un mundo en el que el Dharma estaba lo suficientemente debilitado como para que una familia entera eligiera la traición, el robo y el engaño sobre la justicia, y en el que fue necesaria una guerra de 18 días que sacudió el cosmos entero para intentar restablecer el orden. Y aún así, el precio fue tan alto que el mundo nunca volvió a ser lo que había sido. Porque después del Mahabharata, después de esa guerra que dejó campos enteros cubiertos de héroes muertos y lecciones aprendidas demasiado tarde, comenzó la era más oscura de todas, la era en la que vivimos ahora mismo, el Kali Yuga. El nombre Kali no hace referencia a la diosa Kali, aunque comparten raíz. En sánscrito, Kali en este contexto significa la era de la discordia, del conflicto, de la oscuridad espiritual. Es la era en la que el toro del Dharma avanza sobre una sola pata, en un equilibrio precario que puede romperse en cualquier momento, sostenido únicamente por el esfuerzo consciente de quienes deciden no abandonar la virtud a pesar de todo lo que el mundo les ofrece a cambio de hacerlo. Es la era más larga en proporción a lo que ofrece y la más corta en proporción a lo que destruye. El Kali Yuga comenzó hace exactamente 5.120 años según los textos védicos,
en el momento en que Krishna abandonó su cuerpo físico y ascendió de regreso al plano divino. Ese instante marcó el final del Dwapara Yuga y el inicio de la oscuridad actual, y su duración total, según los Puranas, es de 432.000 años, de los cuales han transcurrido apenas 5.000. Somos, en la escala cósmica del Kali Yuga, recién llegados a la fiesta más sombría del universo. ¿Qué caracteriza al Kali Yuga? Los textos sagrados son específicos y, si los lees con atención, perturbadoramente precisos. El materialismo reemplaza a la espiritualidad, el poder se concentra en manos de quienes menos lo merecen, las relaciones humanas se vuelven transaccionales, la verdad se convierte en algo negociable y la sabiduría ancestral es despreciada en favor de la gratificación inmediata. Los líderes gobiernan por miedo y no por dharma. Los sabios son ignorados y los charlatanes son celebrados. El ego se convierte en el dios más adorado de la era. Ahora bien, la cosmología de los yugas no es solo una historia de decadencia lineal, es ante todo una historia de ciclos. Porque dentro del Kali Yuga, como dentro de cada era anterior, hay momentos de luz y de oscuridad, de avance y de retroceso. El cosmos nunca abandona completamente a quienes buscan el Dharma, y la presencia de Vishnu como preservador garantiza que incluso en la era más oscura habrá intervenciones divinas para impedir que el tejido de la existencia se rasgue antes de tiempo. La prueba más poderosa de eso es que el Kali Yuga ya tiene previsto su propio fin, y ese fin no es una tragedia, sino el umbral de un nuevo Satya Yuga, de una nueva edad de oro que nacerá de las cenizas de la corrupción actual. Eras, fases de un ciclo que se llama Mahayuga, el gran ciclo. Y cuando un Mahayuga termina, no termina el cosmos, termina una ronda. Porque 1000 Mahayugas forman un solo día de Brahma, y Brahma vive 100 años de esos días antes de que incluso él llegue al final de su existencia y el universo entero se disuelva de nuevo en el Brahman primordial, esperando el siguiente sueño de Vishnu. Las escalas son tan vastos que se vuelven casi imposibles de procesar, y sin embargo, los textos las detallan con una precisión que sugiere algo más que imaginación poética. Sugieren una cosmología que entendía el tiempo de una manera radicalmente diferente a cualquier otra civilización de su época. Y dentro de este marco, dentro de estos ciclos que se repiten como las olas sobre una playa que nunca deja de existir, ocurren todas las historias que vamos a contar a continuación. Porque los yugas no son solo el escenario de las aventuras de dioses y héroes, son la razón por la que esas aventuras fueron necesarias. Cada avatar de Vishnu, cada guerra épica, cada sacrificio de un héroe ocurrió en el contexto preciso de una era que lo demandaba, en un momento en que el Dharma necesitaba exactamente ese tipo de intervención para sobrevivir un poco más. El siguiente capítulo de esa historia comienza con el preservador del cosmos decidiendo que ya es hora de bajar al mundo. Hay un principio en la cosmología hindú que distingue a Vishnu de todos los demás dioses del panteón. Él no espera que el mundo venga a pedirle ayuda desde un trono lejano. Cuando el Dharma se quiebra, cuando la oscuridad amenaza con tragarse lo que queda de orden y de vida, Vishnu desciende. Toma una forma, adopta un cuerpo, entra en el mundo con todas sus limitaciones y sus peligros y hace lo que tiene que hacerse desde adentro. Eso es un avatar. No una aparición mágica ni un milagro a distancia, sino una encarnación completa, una presencia total en el mundo que necesita ser salvado. Y Vishnu lo ha hecho 10 veces, 10 descensos al mundo mortal en los momentos de mayor peligro cósmico, cada uno con una forma distinta, cada uno con una misión específica, cada uno dejando detrás de sí una historia que los textos sagrados narran con el detalle y la intensidad de quien sabe que lo que ocurrió en ese momento cambió el rumbo del universo entero. Se les conoce colectivamente como el Dashavatara, los 10 avatares, y su recorrido es, en muchos sentidos, la columna vertebral narrativa de toda la mitología hindú.
El primero llegó en el momento más antiguo del que los textos guardan memoria, en una era en que el cosmos recién creado ya enfrentaba su primera amenaza de extinción. Un demonio llamado Shankasura había robado los Vedas, los textos sagrados que contenían todo el conocimiento del universo, y los había hundido en las profundidades del océano primordial. Sin los Vedas, el orden cósmico no podría sostenerse. Era como robar los planos de un edificio mientras aún estaba bajo construcción. Vishnu tomó entonces la forma de Matsya, un pez colosal de escamas doradas que brillaban en las profundidades oscuras como una antorcha en una caverna. Descendió al fondo del océano, derrotó a Shankasura y recuperó los textos sagrados. Pero Matsya no solo salvó el conocimiento, también guió a Manu, el primer hombre, a través del diluvio universal que arrasó el mundo antiguo, atando su embarcación al cuerno del pez divino para que la semilla de la humanidad sobreviviera a las aguas y pudiera comenzar de nuevo. El segundo avatar llegó cuando los dioses y los demonios, en un momento extraño de tregua, decidieron unir fuerzas para obtener el Amrita, el néctar de la inmortalidad, que yacía en el fondo del océano cósmico. El plan era batir el océano como si fuera leche, usando el monte Mandara como palanca giratoria y la serpiente Vasuki como cuerda. Pero el peso del monte era tan descomunal que comenzó a hundirse en el fondo del océano antes de que el batido pudiera comenzar. Vishnu tomó entonces la forma de Kurma, una tortuga gigantesca cuyo caparazón era más resistente que cualquier roca del universo, descendió al fondo del océano y sostuvo el monte Mandara sobre su espalda durante el tiempo que duró el batido. Sin esa base firme, el néctar de la inmortalidad nunca habría emergido de las profundidades. La segunda encarnación de Vishnu fue literalmente el cimiento sobre el que el cosmos construyó su propia continuidad. La tercera llegó cuando un demonio llamado Hiranyaksha, hermano de uno de los adversarios más peligrosos que Vishnu enfrentaría más tarde, agarró la tierra misma con sus manos y la arrastró hasta el fondo del océano primordial, hundiéndola en la oscuridad más absoluta. La tierra, Bhudevi, yacía atrapada en las profundidades, y sin ella, toda vida en el cosmos estaba condenada. Vishnu tomó la forma de Varaha, un jabalí colosal de fuerza descomunal. Se sumergió en las aguas primordiales con la velocidad de un meteoro. Encontró a Hiranyaksha y lo enfrentó en un combate que duró 1000 años divinos. Cuando el demonio cayó, Varaha levantó la tierra en sus colmillos con una ternura que contrastaba con la violencia del combate y la devolvió a su lugar en el cosmos, restaurando la posibilidad de toda vida. Pero fue el cuarto avatar el que demostró de manera más dramática la creatividad de Vishnu para encontrar soluciones a los problemas más retorcidos del universo. Un demonio llamado Hiranyakashipu, hermano del Hiranyaksha, que Varaha había derrotado, había obtenido un favor de Brahma tan elaborado que prácticamente lo hacía inmortal. No podía ser matado ni por hombre ni por animal, ni de día ni de noche, ni dentro ni fuera de ningún edificio, ni en la tierra ni en el cielo, ni por arma viva ni por arma muerta. Hiranyakashipu usó esa protección para declararse Dios supremo del universo y perseguir con crueldad a quienes se negaban a adorarlo, incluyendo a su propio hijo Prahlada, un devoto ferviente de Vishnu que se negó a traicionar su fe, aunque su padre lo torturara sin piedad. Vishnu escuchó los gritos de Prahlada y respondió. Tomó la forma de Narasimha, mitad hombre, mitad león, una forma que no era completamente humana ni completamente animal, y apareció al atardecer, el momento exacto entre el día y la noche, en el umbral de la puerta del palacio, el punto preciso entre el interior y el exterior, y allí, sosteniéndolo sobre sus rodillas, el espacio entre la tierra y el cielo, desgarró a Hiranyakashipu con sus garras, que no eran ni arma viva ni arma muerta. Cada condición del favor de Brahma había sido cumplida y al mismo tiempo subvertida. El cosmos había encontrado la salida por el único camino que un demonio demasiado listo nunca consideró: el espacio entre las reglas.
El quinto avatar llevó la astucia a su máxima expresión. El rey demonio Vali era, paradójicamente, un ser justo y generoso, pero había conquistado los tres mundos y desplazado a los dioses de su lugar en el cosmos. Vishnu tomó la forma de Vamana, un brahman enano de aspecto humilde y sonrisa tranquila, y se presentó ante Vali durante una ceremonia en la que el rey no podía negarle nada a quien se lo pidiera sin manchar su honor. Vamana pidió solo 3 pasos de tierra, los que sus pequeños pies pudieran cubrir. Vali, divertido por la modestia de la petición, aceptó sin pensarlo 2 veces. Entonces Vamana creció. Sus pies se expandieron hasta cubrir la tierra entera con el primero, el cielo con el segundo, y con el tercero pisó suavemente la cabeza de Vali, enviándolo al inframundo con un gesto que era al mismo tiempo una derrota y un honor. Haber sido tocado por el pie de Vishnu es, en la cosmología hindú, una bendición. Parashurama, el 6º avatar, fue el más feroz y el más humano de todos. No era un ser mítico de formas extraordinarias, sino un hombre, un guerrero brahmán armado con un hacha divina llamada Parashu, que descendió al mundo cuando la casta guerrera había corrompido tan profundamente su papel de protectora del Dharma que se había convertido en su mayor amenaza. Parashurama exterminó a los guerreros corruptos no una vez, sino 21 veces, porque cada vez que los eliminaba, una nueva generación crecía para repetir los mismos crímenes. Su historia no es cómoda ni heroica en el sentido convencional. Es la historia de lo que el cosmos hace cuando la corrupción de quienes tienen el poder de protegerlo se vuelve sistémica e irreparable. Y entonces llegaron los 2 avatares más amados, los más cantados y los más venerados de toda la tradición hindú. Rama, el 7º, cuya historia llena el Ramayana y cuyo nombre es, para cientos de millones de personas, sinónimo de virtud perfecta y Dharma encarnado. Y Krishna, el 8º, el más complejo y el más fascinante de todos los avatares, cuya vida llena el Mahabharata y cuyas palabras en el campo de batalla de Kurukshetra se convirtieron en el texto filosófico más influyente de toda Asia. Sus historias son tan ricas, tan profundas y tan llenas de momentos que sacuden el alma que merecen cada uno su propio espacio, y los tendrán muy pronto. El 9º avatar es Buda. Sí, el mismo Gautama Buda que fundó el budismo, integrado en la cosmología hindú como una encarnación de Vishnu, cuya misión fue enseñar la compasión y el desapego en un mundo que había olvidado ambas cosas. Su inclusión en el Dashavatara es uno de los gestos más fascinantes de la tradición hindú. En lugar de rechazar a una figura religiosa que surgió fuera de su propio sistema, la absorbió y la integró, reconociéndola como parte del mismo proceso cósmico de preservación del Dharma. Y el 10º avatar no ha llegado todavía. Kalki es su nombre, y su llegada está profetizada para el final del Kali Yuga, cuando la oscuridad de esta era alcance su punto máximo e irreversible. Vendrá montado en un caballo blanco, con una espada de fuego en la mano, y su misión no será preservar ni restaurar. Será destruir completamente lo que queda del mundo corrupto para que el cosmos pueda comenzar un nuevo Satya Yuga, una nueva edad de oro. Kalki no es el fin, es la puerta. Pero esa historia la contaremos al final, cuando lleguemos al momento en que vivimos ahora y a lo que los textos sagrados dicen que viene después. 10 avatares, 10 descensos de Vishnu al mundo mortal, cada uno en el momento exacto en que fue necesario, con la forma exacta que la situación demandaba, con el nivel exacto de intervención que el cosmos podía soportar sin romperse. Si hay una idea central que el Dashavatara transmite con más fuerza que ninguna otra, es esta. El cosmos nunca está completamente solo. Hay una fuerza que lo vigila, que lo cuida desde adentro y desde afuera, y que cuando las cosas se ponen verdaderamente oscuras, no manda mensajes ni envía señales desde lejos. Baja, se ensucia las manos y hace lo que hay que hacer. Hay historias que no solo se cuentan, sino que se viven,
historias que generaciones enteras recitan de memoria desde la infancia, que se representan en festivales que duran días, que se pintan en las paredes de los templos y se cantan en las bodas y en los funerales con la misma devoción porque tocan algo que no tiene edad ni frontera cultural. El Ramayana es una de esas historias, y no porque sea simplemente una aventura épica de héroes y demonios, sino porque en su centro late una pregunta que nunca deja de ser urgente. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un hombre que elige el deber sobre todo lo demás, incluso cuando ese deber le cuesta exactamente lo que más ama? Rama nació en el reino de Ayodhya como el hijo mayor del rey Dasharatha, y desde el primer día de su vida fue evidente que no era un príncipe ordinario. No por arrogancia ni por ostentación, sino por exactamente lo contrario, por una serenidad y una rectitud que desconcertaban incluso a los más sabios de la corte. Era el arquero más preciso de su generación, el estudiante más dedicado, el hijo más obediente, el amigo más leal. Y cuando llegó el momento de su matrimonio, la flecha que disparó con el arco sagrado del dios Shiva, un arco que ningún otro hombre en el mundo había podido siquiera tensar, le ganó la mano de Sita, la princesa de Mithila, una mujer cuya belleza era solo la superficie de una fuerza interior que el Ramayana irá revelando con cada prueba que la historia le imponga. Todo apuntaba a que Rama subiría al trono de Ayodhya y gobernaría con la sabiduría y la virtud que todos esperaban de él. Su padre Dasharatha lo amaba con una intensidad que rozaba la adoración, y el reino entero lo quería con ese afecto espontáneo que la gente reserva para quien encarna lo que todos aspiran a ser, pero rara vez logran. Y entonces, en el momento en que el trono estaba a punto de ser entregado, todo se derrumbó de la manera más inesperada y más cruel posible. No por un ataque enemigo, no por una traición de un rival, sino por una promesa que el propio rey había hecho años atrás a su segunda esposa, Kaikeyi, y que ella decidió cobrar en el peor momento imaginable. Kaikeyi exigió dos cosas: que su hijo Bharata, y no Rama, fuera coronado rey de Ayodhya, y que Rama fuera exiliado al bosque durante 14 años. Dasharatha quedó destrozado. Era un hombre atrapado entre el amor más profundo que sentía por su hijo y una deuda de honor que su propia palabra había creado y que no podía ignorar sin deshacerse como rey y como hombre. Llorando, tembloroso, con el corazón roto antes de que la sentencia saliera de su boca, comunicó a Rama su destino. Y Rama sonrió, no con resignación ni con amargura disfrazada de aceptación. Sonrió con la serenidad genuina de alguien que entiende que el Dharma no es solo un principio para los días buenos, es precisamente en los días más difíciles donde se demuestra si uno realmente lo vive o solo lo practica cuando es cómodo. Rama aceptó el exilio sin queja, se quitó las vestiduras reales y las joyas, vistió el atuendo de una seta y se preparó para marchar al bosque. Su hermano Lakshmana, furioso y leal a partes iguales, insistió en acompañarlo, y Sita, a quien Rama intentó convencer de quedarse en la seguridad del palacio, lo miró con una calma que no admitía discusión y le dijo que donde él fuera, ella iría, porque un palacio sin él no era un hogar, sino una jaula dorada. Los tres se internaron en el bosque Dandaka, un territorio vasto y peligroso donde los demonios vagaban con libertad y donde los seres sagrados construían sus ermitas en busca de paz. Durante años vivieron así, en la simplicidad austera de la vida en el bosque, visitando a los sabios, protegiéndolos de los demonios que los hostigaban, construyendo una vida de dignidad en el exilio. Pero el bosque también contenía ojos que los observaban, y uno de esos pares de ojos pertenecía a alguien que cambiaría todo. Ravana era el rey de Lanka, la isla dorada construida por el arquitecto divino Vishwakarma, y era el demonio más poderoso que el mundo había visto desde hacía eones. 10 cabezas que contenían el conocimiento de los Vedas, 20 brazos que sostenían armas capaces de sacudir los 3 mundos,
un poder adquirido a través de décadas de austeridad tan intensa que incluso Brahma se había visto obligado a concederle bendiciones extraordinarias. Era erudito, músico brillante, guerrero sin igual, y al mismo tiempo el ser más consumido por el ego y el deseo que la mitología hindú haya descrito jamás. Y cuando su hermana Shurpanakha llegó ante él con la nariz y las orejas cortadas como castigo por haber atacado a Sita, Ravana sintió dos cosas simultáneamente: la humillación de su familia y el deseo ardiente de poseer a la mujer que su hermana le había descrito con una belleza que no parecía de este mundo. El plan que Ravana ejecutó fue tan astuto como cobarde. Envió a su cómplice Maricha, disfrazado de un ciervo dorado, para atraer la atención de Sita, quien pidió a Rama que lo capturara. Cuando Rama salió a perseguirlo y Lakshmana fue forzado a seguirlo por las circunstancias, Ravana se aproximó a Sita, disfrazado de asceta humilde, y en el instante en que ella cruzó la línea protectora que Lakshmana había trazado a su alrededor, la tomó por la fuerza y la transportó en su carro volador hacia Lanka, atravesando el cielo mientras Sita lanzaba sus joyas al suelo como migajas para que Rama pudiera seguir su rastro. Cuando Rama regresó y encontró la ermita vacía, el silencio del bosque donde había estado la voz de Sita se convirtió en el sonido más devastador que había escuchado en su vida. El guerrero sereno, el príncipe imperturbable, el hombre que había aceptado el exilio sin una sola lágrima, cayó de rodillas ante la ausencia de su esposa y lloró con una intensidad que sacudió los árboles a su alrededor. Pero el dolor no lo detuvo, lo puso en movimiento. La búsqueda llevó a Rama hasta Kishkinda, el reino de los Vanaras, los seres mono, donde encontró a quien se convertiría en el aliado más extraordinario de toda la historia: Hanuman, hijo del dios del viento, devoto de Vishnu con una fe tan absoluta que se había convertido en la fuente de poderes que desafiaban toda lógica física. Hanuman podía cambiar de tamaño a voluntad, volar a velocidades que hacían palidecer al viento mismo, y su fuerza era tan descomunal que una vez, de niño, había saltado hacia el sol creyendo que era una fruta madura. Pero más que sus poderes, lo que hacía a Hanuman verdaderamente extraordinario era su devoción. Por Rama, por el Dharma, por la misión de encontrar a Sita sin importar el costo. Fue Hanuman quien cruzó el océano de un solo salto, aterrizando en Lanka con la discreción de un espía y la audacia de un guerrero, para encontrar a Sita prisionera en el jardín Ashoka, rodeada de demonios que la vigilaban día y noche, aguantando las amenazas y los intentos de seducción de Ravana con una dignidad que no flaqueó ni un instante. Hanuman se rebeló ante ella, le entregó el anillo de Rama como prueba de su origen y le prometió que el rescate estaba en camino. Antes de marcharse, para demostrar que Lanka no era inexpugnable, incendió la ciudad con su propia cola, un gesto que era al mismo tiempo un mensaje y una advertencia. Lo que siguió fue la construcción del puente más famoso de la mitología hindú, Ram Setu, la calzada de piedra que el ejército de Vanaras construyó sobre el océano para llegar a Lanka, cada roca grabada con el nombre de Rama, de modo que flotara sobre las aguas por la fuerza de su fe. Un ejército de monos construyendo un puente sobre el mar para rescatar a una princesa robada por el demonio más poderoso del mundo. La imagen es tan audaz, tan visual, tan imposible y tan completamente coherente dentro de su propia lógica que no sorprende que haya sobrevivido intacta durante más de 2000 años. La guerra de Lanka fue una de las batallas más largas y más costosas que la mitología hindú describe. Los generales de Ravana cayeron uno a uno ante el avance del ejército de Rama. Kumbhakarna, el hermano gigante de Ravana, que dormía 6 meses seguidos y que cuando despertó intentó convencer a su hermano de devolver a Sita antes de que todo se perdiera, murió en combate después de haber causado una destrucción que hizo temblar el campo de batalla. Indrajit,
el hijo de Ravana, un guerrero de poderes casi divinos que lanzó sobre el ejército de Rama una lluvia de serpientes vivientes que los envolvió y los dejó inconscientes, fue finalmente derrotado por Lakshmana en un duelo que agotó los recursos de ambos lados. Y al final solo quedaron dos, Rama y Ravana. El encuentro fue tan equilibrado, tan brutal y tan largo que incluso los dioses bajaron del cielo a observarlo. Cada vez que Rama cortaba una de las 10 cabezas de Ravana, una nueva crecía en su lugar. El demonio parecía indestructible y Rama comenzó a sentir que el esfuerzo era inútil, que la batalla no tendría fin. Fue entonces cuando el sabio Agastya descendió junto a él y le reveló el secreto, el Aditya Hridayam, el himno al sol, y la flecha de Brahma que debía ser disparada directamente al corazón de Ravana. Rama la cargó, la tensó, la soltó. La flecha surcó el aire con un sonido que cortó el viento, atravesó el pecho de Ravana y lo dejó caer al suelo con una lentitud que parecía la de un árbol antiguo que finalmente cede. El Dharma había sido restaurado. Sita fue liberada. Rama, Lakshmana y Sita regresaron a Ayodhya justo al final de los 14 años de exilio, y la ciudad entera los recibió con la alegría de quien creía que la luz nunca volvería y la ve aparecer de repente en el horizonte. El festival de Diwali, la fiesta de las luces que hoy celebran 1.000 millones de personas en el mundo, nació de ese regreso, de las lámparas que los habitantes de Ayodhya encendieron para iluminar el camino de su rey a casa. Esa luz que encendieron hace miles de años no se ha apagado todavía. Si el Ramayana es la historia de un hombre que eligió el deber y pagó un precio devastador por esa elección, el Mahabharata es algo más amplio, más oscuro y más incómodo. Es la historia de un mundo entero que olvidó lo que significa el deber y se destruyó a sí mismo en el intento de recordarlo demasiado tarde. Es el texto más largo que la humanidad haya producido jamás, 10 veces más extenso que la Ilíada y la Odisea combinadas, y su tema central no es la guerra, sino la pregunta que la guerra hace imposible ignorar. ¿Qué se le debe al mundo cuando lo que el mundo te exige contradice todo lo que amas? Todo comenzó con una familia y un trono. Los Pandavas eran 5 hermanos, hijos del rey Pandu, cada uno dotado con los poderes y las virtudes de un dios distinto. Yudhishthira, el mayor, cuya rectitud era tan absoluta que se decía que sus pies nunca tocaban el suelo del todo. Bhima, de fuerza descomunal y apetito igualmente descomunal. Arjuna, el arquero más extraordinario que el mundo había visto desde Rama, y los gemelos Nakula y Sahadeva, maestros de la espada y la adivinación respectivamente. Los Kauravas, sus primos, eran 100 hermanos encabezados por Duryodhana, un hombre que no era simplemente malvado, sino algo más peligroso. Alguien que sabía exactamente lo que el Dharma exigía y eligió conscientemente lo contrario, porque su orgullo no cabía en un mundo donde Arjuna existía. La rivalidad entre los Pandavas y los Kauravas no nació de un solo acto de traición, sino de una acumulación de humillaciones, envidias y agravios que se extendió durante años. Duryodhana intentó quemar vivos a los Pandavas en una casa de laca. Los expulsó de su reino con un juego de dados trampeado en el que apostaron y perdieron todo, incluyendo a su propia esposa Draupadi, a quien los Kauravas intentaron desnudar en público mientras los 5 maridos la miraban impotentes. Ese momento, el de Draupadi tirando de su sari mientras los Kauravas reían y los Pandavas miraban al suelo, es uno de los instantes más perturbadores de toda la mitología hindú, y la promesa que ella se hizo a sí misma en ese momento, la de no recoger su cabello hasta que lo lavara con la sangre de quienes la humillaron, atravesó los 13 años de exilio que siguieron como una herida abierta que nada podía cerrar. Cuando los Pandavas regresaron del exilio y reclamaron su parte del reino, Duryodhana se negó a cederles ni una aldea, famosamente declarando que no entregaría ni la punta de una aguja de tierra sin combate. Las negociaciones fracasaron una y otra vez.
Mensajeros, sabios y hasta el propio Krishna, que actuó como emisario de paz de los Pandavas, intentaron evitar lo inevitable. Pero había llegado el momento en que las palabras ya no podían hacer lo que solo las armas podían hacer, y los dos bandos comenzaron a reunir aliados de todos los rincones del mundo, conocido para la batalla más grande que la Tierra hubiera visto. Krishna merece un párrafo propio, porque su papel en el Majábharata es de una complejidad que no tiene paralelo en ninguna otra figura mitológica del mundo. Era el octavo avatar de Vishnu, pero a diferencia de Rama, que encarnó la virtud con una transparencia cristalina, Krishna era fascinantemente ambiguo. Travieso desde la infancia, ladrón de mantequilla, enamorador de pastoras, flautista cuya música hacía que el mundo se detuviera a escuchar, pero también estratega político de una frialdad calculada que a veces desconcertaba incluso a sus aliados más cercanos. Cuando los dos bandos fueron a pedirle apoyo antes de la batalla, Krishna ofreció una elección: su ejército de un lado o él mismo como auriga sin armas del otro. Arjuna, sin dudarlo, eligió a Krishna, y fue esa elección la que convirtió una guerra política en un acontecimiento cósmico. Porque en el campo de batalla de Kurukshetra, en el instante antes de que comenzaran las hostilidades, Arjuna miró al ejército enemigo y vio algo que ningún estratega militar habría visto como problema. Vio caras conocidas. Vio a su abuelo Bhishma, a su maestro Drona, a sus primos, a sus amigos de infancia, a personas a quienes amaba alineadas en el bando contrario, y su arco cayó de sus manos. No por cobardía, sino por una crisis moral genuina y profunda. ¿Qué clase de victoria puede construirse sobre los cadáveres de las personas que te formaron? ¿Qué dharma puede justificar esto? Krishna lo miró, tomó las riendas del carro y comenzó a hablar. Lo que dijo durante esa conversación, en el espacio entre los dos ejércitos detenidos en el tiempo, se convirtió en el Bhagavad Gita, que en sánscrito significa el canto del Señor. 700 versos que no son simplemente filosofía abstracta, sino la respuesta más directa y más radical que alguien haya dado jamás a la pregunta de cómo vivir cuando vivir duele. Krishna le explicó a Arjuna que el alma es inmortal y no puede ser matada. Lo que la espada destruye es el cuerpo, no el ser. Le habló del deber que no puede ser evitado sin destruir la propia integridad. Le reveló el concepto del karma yoga, la acción desapegada. Actúa, cumple tu deber, pero no te encadenes al resultado de tus acciones como si tu valor dependiera de ellas. La guerra duró 18 días y fue tan devastadora que al final apenas quedaban supervivientes de ninguno de los dos bandos. Bhishma, que había prometido no morir hasta que lo deseara, yació sobre un lecho de flechas durante días antes de elegir su momento. Drona fue engañado para deponer las armas con una mentira que Yudhishthira, el más recto de los Pandavas, pronunció con la voz entrecortada de quien sabe exactamente lo que está destruyendo al decirla. Karna, el guerrero más trágico del Majábharata, que combatía del lado de los Kauravas sin saber que era hermano de los Pandavas, cayó en el momento en que su carro quedó atascado en el suelo y Arjuna, siguiendo las instrucciones de Krishna, lo mató antes de que pudiera liberarlo. El Majábharata no tiene héroes puros. Tiene seres humanos haciendo lo que pueden en un mundo que los empujó hasta el límite de lo que cualquier ser humano puede soportar. Pero mientras todo esto ocurría en el plano de los hombres y los héroes, había una figura que gobernaba desde una dimensión diferente, más antigua y más profunda que la guerra de Kurukshetra. Shiva, el gran dios de las contradicciones, cuya historia no puede contarse en un solo lugar, porque él mismo no cabe en un solo lugar ni en un solo papel. Shiva es el asceta eterno que medita en las cimas del Himalaya durante eones, inmóvil como la roca misma, con serpientes enroscadas en sus brazos y la luna creciente atrapada en su cabello enmarañado. Y al mismo tiempo es Nataraja, el señor de la danza, cuya danza Tandava es el movimiento más poderoso del cosmos. Cuando Shiva danza,
el universo vibra, se destruye y renace con cada paso. Su amor por Parvati es una de las grandes historias de devoción de toda la mitología hindú. Parvati era la reencarnación de Sati, la primera esposa de Shiva, que había muerto de humillación cuando su padre Daksha organizó un gran sacrificio e invitó a todos los dioses excepto a Shiva, demostrando su desprecio por el dios asceta que consideraba indigno de su hija. Sati fue al sacrificio de todas formas, fue insultada públicamente y se arrojó al fuego sagrado. Shiva llegó demasiado tarde, tomó el cuerpo de Sati y vagó por el cosmos durante un tiempo que los textos no miden con claridad, porque el tiempo de un dios en duelo no funciona igual que el de un mortal, hasta que los otros dioses intervinieron para cortarlo en partes y terminar con su tormento. Parvati, su reencarnación, tuvo que ganarse el amor de Shiva en su segunda vida a través de una devoción y una austeridad que pusieron a prueba su voluntad durante años. Shiva meditaba impasible mientras ella practicaba tapas, austeridades tan extremas que los sabios más experimentados del mundo espiritual las observaban con asombro. Cuando finalmente Shiva abrió los ojos y la vio, lo que sintió no fue el flechazo repentino de Kama, el dios del amor, sino algo más profundo: el reconocimiento, la certeza de que esa alma había estado unida a la suya desde antes de que el universo existiera. De esa unión nació Ganesha, el dios de cabeza de elefante, cuya historia de origen es quizás la más perturbadora y la más tierna de todo el panteón hindú. Parvati lo modeló con sus propias manos mientras Shiva estaba ausente, dándole vida con su energía divina para tener un hijo que le perteneciera completamente. Cuando Shiva regresó y encontró a un niño desconocido guardando la puerta de sus aposentos que se negaba a dejarlo pasar, su reacción fue instantánea y brutal. Con un solo golpe de su tridente cortó la cabeza del guardián antes de que nadie pudiera detenerlo. El grito de Parvati, cuando comprendió lo que había ocurrido, sacudió los tres mundos. Shiva, congelado ante la magnitud de lo que acababa de hacer, ordenó que se trajera la cabeza del primer ser vivo que se encontrara al norte, y ese ser fue un elefante. Ganesha fue resucitado con cabeza de elefante y desde entonces es el dios de los comienzos, el removedor de obstáculos, la deidad que se invocan antes de cualquier empresa importante, porque su historia misma comenzó con el obstáculo más devastador que un padre puede enfrentar y fue transformada en bendición. Y luego está el momento en que Shiva bebió el veneno. Durante el batido del océano cósmico que ya mencionamos, junto con el Amrita emergió algo que nadie esperaba: el Hala, un veneno tan letal que su sola presencia amenazaba con exterminar toda vida en el universo antes de que el néctar de la inmortalidad pudiera ser distribuido. Los dioses y los demonios retrocedieron aterrorizados. Nadie podía tocarlo, nadie podía contenerlo, nadie podía destruirlo, excepto uno. Shiva se acercó al Hala con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué, lo tomó en su mano y lo bebió. Parvati, que estaba a su lado, reaccionó de inmediato. Apretó la garganta de Shiva con sus manos para impedir que el veneno llegara a su estómago y lo matara. El veneno quedó atrapado en la garganta de Shiva para siempre, tiñéndola de un azul profundo y oscuro. Desde entonces, Shiva es llamado Neelakantha, el de garganta azul, y ese nombre es tanto una descripción como un título de honor, la marca permanente de la vez que el cosmos entero fue salvado por un dios que decidió absorber su veneno en lugar de dejar que se propagara. 2 epopeyas, un dios de contradicciones infinitas y una filosofía que nació en medio de una guerra. El capítulo central de la mitología hindú no es una historia de victorias limpias, sino de transformaciones profundas, de seres que enfrentaron lo más oscuro y salieron del otro lado convertidos en algo distinto a lo que entraron. Lo que falta ahora es el final de este ciclo, la era en que vivimos y la promesa de lo que viene después.
Hemos recorrido la creación del universo desde el sueño de Vishnu hasta las guerras más épicas que la mitología hindú ha narrado jamás. Hemos visto dioses nacer de flores de loto, demonios que casi destruyeron el cosmos, héroes que eligieron el deber sobre la felicidad y pagaron por esa elección con todo lo que tenían. Y ahora llegamos al momento más extraño y más cercano de todo este viaje, el presente. Porque la mitología hindú no termina en el pasado remoto ni en un futuro lejano y abstracto. Termina provisionalmente aquí, en la era que habitamos ahora mismo, en el Kali Yuga. Recuerda lo que dijimos sobre los yugas. Cada era es una fase de alejamiento progresivo del Dharma, del orden sagrado que sostiene el cosmos. El Satya Yuga fue la perfección, el Treta Yuga fue el primer declive, el Dwapara Yuga fue el deterioro acelerado, y el Kali Yuga es el punto más bajo de todo el ciclo, la oscuridad más profunda antes del amanecer, la nota más grave antes de que la música cambie de registro completamente. No es una metáfora cómoda, ni una advertencia vaga. Los textos puránicos describen las características del Kali Yuga con una especificidad que leída hoy produce una incomodidad difícil de sacudir. Según el Vishnu Purana y el Bhagavata Purana, los textos sagrados que detallan las profecías del Kali Yuga, esta era se caracteriza por una serie de señales que los sacerdotes védicos describieron hace más de 2000 años. Los gobernantes no gobernarán para proteger a su pueblo, sino para extraer riqueza de él. La religión se reducirá a rituales externos sin comprensión interna, a apariencias sin sustancia. Las relaciones entre personas estarán determinadas por el interés económico más que por el amor o la lealtad. El conocimiento ancestral será despreciado, mientras la ignorancia disfrazada de opinión será celebrada como sabiduría. Los que más hablen serán confundidos con los que más saben. Lee esa lista de nuevo y pregúntate con honestidad si alguna de esas descripciones te resulta familiar. No como una coincidencia vaga, sino como un retrato reconocible del mundo que abres cada mañana en tu teléfono. La pregunta no es cómoda, tampoco pretende serlo. Los Puranas no escribieron esas profecías para tranquilizar a nadie, sino para que quien las leyera en el momento correcto tuviera al menos la lucidez de reconocer dónde estaba parado. El Kali Yuga comenzó en el momento exacto en que Krishna abandonó su cuerpo físico hace 5128 años según el calendario hindú tradicional, y su duración total es de 432.000 años. Eso significa que llevamos apenas un poco más del 1% de esta era recorrido. Estamos en la escala cósmica del Kali Yuga, en sus primeros compases, en su amanecer más que en su crepúsculo. Lo que los textos describen como el punto máximo de corrupción y degeneración espiritual está, según esta cosmología, todavía a cientos de miles de años de distancia. Esa perspectiva puede sentirse liberadora o aterradora, dependiendo de cómo la proceses. Pero en cualquier caso, cambia radicalmente la manera en que entendemos nuestra posición en la historia. Y sin embargo, dentro del Kali Yuga, como dentro de cada era anterior, hay momentos de gracia, islas de luz en medio de la oscuridad creciente. Los textos afirman que en el Kali Yuga el valor de cualquier acto espiritual genuino es mayor que en cualquier otra era, precisamente porque el contexto lo hace más difícil y más costoso. Meditar en el Satya Yuga, cuando la virtud era el estado natural de todos los seres, no requería ningún esfuerzo especial. Meditar en el Kali Yuga, rodeado de distracciones, de ruido, de un mundo que te empuja constantemente en la dirección opuesta, es un acto de resistencia que los textos sagrados consideran extraordinariamente poderoso. La oscuridad no anula la posibilidad de la luz, la hace más valiosa. Pero incluso esa luz tiene un límite, y cuando el Kali Yuga llegue a su fin, cuando la corrupción alcance un nivel que el cosmos ya no pueda sostener sin romperse, ocurrirá algo que los textos describen con una claridad inequívoca. Llegará Kalki, el 10º avatar de Vishnu, el único que todavía no ha descendido al mundo,
el único que existe por ahora solo como profecía y como promesa. Los Puranas lo describen como un guerrero que nacerá en una familia de brahmanes en una aldea llamada Shambhala, que recibirá un caballo blanco como regalo divino y una espada de fuego que brillará con la intensidad de un cometa, y que recorrerá el mundo no para preservar ni para restaurar, sino para hacer lo que ningún avatar anterior tuvo que hacer: barrer completamente lo que queda de una era agotada para que el cosmos pueda comenzar desde cero. Kalki no vendrá a negociar ni a convencer. Su misión no será la de Krishna, que reveló una filosofía, ni la de Rama, que restauró un reino. Su misión será la de Parashurama llevada a escala cósmica: limpiar el mundo de una corrupción tan sistémica y tan profunda que ya no puede reformarse, sino solo reemplazarse. Será, en el lenguaje de la cosmología hindú, la función de Shiva aplicada a nivel de una era completa. La destrucción necesaria que hace posible la renovación. Y aquí llega la pregunta que muchos se hacen al leer estas profecías con los ojos del presente. ¿Podría Kalki ser ya una metáfora de algo que está en marcha? No necesariamente un guerrero físico montado en un caballo blanco, sino una fuerza de transformación radical que ya se está gestando en algún lugar del mundo o del pensamiento humano, algo que todavía no reconocemos como tal porque aún no ha alcanzado la escala que lo hará visible para todos. La tradición hindú siempre ha aceptado que los avatares pueden interpretarse en múltiples niveles simultáneamente: el literal, el simbólico, el filosófico y el interior. Kalki como figura exterior y Kalki como proceso de transformación profunda que ocurre dentro de cada ser que decide despertar no son lecturas mutuamente excluyentes. Pero volvamos al relato cósmico, porque lo que ocurre después de Kalki es quizás lo más hermoso y lo más perturbador de toda la mitología hindú. Una vez que Kalki complete su misión, una vez que el Kali Yuga llegue a su fin devastador, el cosmos no simplemente se apaga como una lámpara que se queda sin aceite. Lo que ocurre es algo mucho más dramático y mucho más sagrado. Shiva, que ha estado meditando en las cimas del Himalaya durante todo el ciclo, abrirá los ojos por última vez en esta ronda del cosmos, se pondrá de pie y comenzará su danza Tandava final. La danza Tandava de Shiva no es una danza de celebración ni de tristeza. Es la danza de la disolución, el movimiento mediante el cual el universo entero es absorbido de regreso en la energía primordial de la que salió. Cada paso de Shiva hace que una estrella se apague. Cada giro de su cuerpo colapsa una galaxia entera hacia su centro. Cada movimiento de sus brazos deshace el tejido del espacio y el tiempo con la misma facilidad con que una mano deshace una tela de araña. Y todo lo que fue construido durante un ciclo entero, todos los dioses, todos los mundos, todas las historias, todos los seres, vuelven lentamente a la nada luminosa del Brahman primordial, no como una pérdida, sino como un regreso a casa. Vishnu, una vez que el cosmos se ha disuelto completamente, vuelve a flotar sobre las aguas primordiales. Shesha, la serpiente de 1000 cabezas, lo sostiene de nuevo en la oscuridad absoluta. Y Vishnu duerme cargando en ese sueño todo el potencial de un nuevo ciclo, todo el conocimiento de los ciclos anteriores, toda la energía de lo que fue y de lo que volverá a ser. El cosmos descansa en ese sueño por un tiempo que no puede medirse en ningún calendario humano. Y luego, inevitablemente, desde el ombligo de Vishnu comienza a crecer un tallo de loto. Y Brahma nace de nuevo, con cabezas, con los Vedas en las manos, mirando en todas las direcciones de un espacio que acaba de aprender a existir otra vez. El ciclo comienza de nuevo. No exactamente igual al anterior, porque cada ciclo tiene sus propias historias, sus propios avatares, sus propias guerras y sus propias victorias, pero sostenido por las mismas fuerzas eternas y guiado por el mismo principio fundamental. El Dharma debe ser preservado, la luz debe equilibrar a la oscuridad, y la creación vale la pena aunque cueste todo lo que cuesta.
Eso es lo que hace tan radicalmente distinta a la mitología hindú de todas las demás tradiciones míticas del mundo. Para la mayoría de las tradiciones religiosas, el fin es una tragedia, una ruptura definitiva, el cierre de un paréntesis que no volverá a abrirse. El apocalipsis cristiano, el Ragnarok nórdico, el fin de los tiempos en decenas de otras cosmologías. Son eventos que ocurren una sola vez y que representan el punto final de algo que no puede repetirse. Para la mitología hindú, el fin es una transición. Es la última página de un capítulo, no del libro. Es la exhalación antes de la siguiente inhalación. El cosmos no muere, descansa. Y esa perspectiva, esa manera de entender el tiempo y la existencia como algo cíclico, eterno y fundamentalmente esperanzador, a pesar de toda la oscuridad que puede contener, es quizás el legado más profundo que esta tradición de 1000 años le ofrece al mundo que habitamos hoy. No la promesa de que todo estará bien pronto, sino algo más honesto y más poderoso. La certeza de que incluso lo que parece el fin más absoluto lleva dentro de sí la semilla de un nuevo comienzo. Así que antes de cerrar este viaje, te dejo con la pregunta que los textos sagrados parecen hacer cada vez que alguien los lee con atención suficiente. ¿Crees que vivimos realmente en el Kali Yuga más oscuro, en ese punto donde la corrupción y la ignorancia espiritual han alcanzado un nivel sin precedentes? ¿O crees que lo que estamos viviendo es apenas el comienzo de algo que todavía no podemos nombrar? Y si Kalki es una metáfora tanto como una profecía, ¿qué forma crees que tomará esa transformación radical cuando finalmente llegue? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esa conversación es exactamente el tipo de pensamiento que esta mitología lleva 1000 años provocando en quienes se atreven a tomarla en serio. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre el más allá que la mayoría de la gente. Si quieres seguir explorando historias como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios qué mitología quieres que cubramos en el próximo video. Nos vemos en la siguiente historia.